estábamos viendo la clase pasada, que era todo lo concerniente a la farmacocinética, digamos que mayormente lo que estamos viendo es que es lo que el organismo le hace al fármaco una vez que se ingresa al organismo. Ya habíamos visto, bueno, cómo la dosis del fármaco pasaba a circulación, se absorbía y se distribuía hacia los distintos tejidos. Y hoy nos queda ver cómo ese fármaco es metabolizado y o excretado, ¿sí? Que sería el paso final, digamos. Sería en este caso lo que está remarcado. Así completamos, digamos, todo este cuadro que ya venimos viendo con la farmacodinamia y ahora completaríamos con la farmacocinética. ¿Qué implica la eliminación de los fármacos? Bueno, es la desaparición irreversible de un fármaco presente en el organismo y esa eliminación va a depender básicamente de dos procesos. Uno, que es el metabolismo, y dos, la excreción. El metabolismo implica generalmente una conversión enzimática de la molécula activa y la excreción implica la eliminación de la molécula que, digamos, en la mayor parte de los casos ya no es activa, la eliminación sin cambios químicos. Entonces vamos a ir viendo los distintos procesos de metabolismo y excreción y analizando los factores de los que depende cada uno de estos procesos. Bueno, este es digamos, el esquema general que les había presentado en la clase pasada y como ustedes pueden ver, el fármaco que se distribuía a través del compartimento central hacia los distintos sitios, como puede ser el sitio blanco de la acción, distintos reservorios o distintos tejidos en los cuales, digamos, uno no pretende que llegue, pero llegan los fármacos y generan una reacción adversa. Bueno, una vez que lo tengo, digamos, en esta situación, en este compartimento que lo vamos a llamar central, recuerden la clase pasada habíamos visto distintas formas de expresar los compartimentos en el organismo, acá estamos considerando uno solo, entonces el fármaco a partir de ese compartimiento central, que siempre es un equilibrio entre fármaco unido proteínas y fármaco libre, bueno, puede sufrir, ¿no es cierto?, el proceso de biotransformación o metabolización, a partir del cual van a surgir metabolitos que van a ser excretados, o directamente el fármaco libre puede ser excretado sin sufrir metabolización, y la excreción, la biotransformación es un proceso, como ya vamos a ver, que mayormente se produce a nivel del hígado, pero hay otros órganos como intestino, riñón, en donde también podemos tener el metabolismo o biotransformación de los fármacos. Y la excreción mayormente se va a producir a través de órganos excretores por excelencia, como son los riñones, también puede ser a través del pulmón, del sistema hepatobiliar, etc. Entonces, centrémonos ahora en el primer proceso, el proceso de metabolismo. Entonces, el proceso de metabolismo de un fármaco, que va a ser el primer paso a través del cual un fármaco va a desaparecer, va a ir desapareciendo del organismo, consiste en dos fases. Una fase 1, en donde, digamos, pueden surgir sobre esa molécula activa una serie de reacciones, como puede ser, nuestro acá, oxidación, hidroxilación, desalquilación, desaminación, hidrólisis. A partir de alguna de esas reacciones, no se dan todas en un solo fármaco, sino cada fármaco tiene su digamos, reacción característica que me da como de fase 1, que me da como consecuencia un derivado. Ese derivado es el que ahora va a pasar a la fase 2 del metabolismo, a la que llamamos el proceso de conjugación.
¿Cuál es la finalidad de todo esto, digamos, de estos procesos de fase 1, que me da un derivado, después que pasa a la fase 2? Bueno, la finalidad es como está, digamos, expresado aquí abajo en la diapositiva, de formar a partir de un producto, de una molécula que tiene, digamos, poca hidrosolubilidad, hacerla más hidrosoluble con la finalidad de favorecer su eliminación, ¿sí? Por el medio, digamos, por las vías en las cuales sea más efectiva su eliminación. Acá les pongo en el medio un ejemplo, por ejemplo, el ácido acetil salicílico, en donde a través de la reacción de oxidación, ustedes ven que se forma un derivado en donde se ha generado un, digamos, un grupo hidroxilo, ¿sí? Y ese grupo hidroxilo es fundamental ¿para qué? Para que sobre ese grupo, como un sustrato, digamos, actúe las enzimas que van a intervenir en el proceso de conjugación. Entonces, en el proceso de conjugación yo formo un compuesto conjugado, en este caso se conjuga con ácido glucurónico, por lo tanto tengo un glucurónido del ácido salicílico, que es el primer derivado que se obtiene de la fase 1, y este compuesto glucurónido es altamente hidrosoluble y fácilmente eliminable. Entonces, veamos, digamos, o vayamos ampliando un poco más el conocimiento sobre las reacciones de fase 1. La mayoría de las reacciones de fase 1 ocurren, como les he dicho yo, en general todos los procesos metabólicos en el hígado, en la fracción microsomal. Entonces recuerden cuál era la fracción microsomal que involucraba el retículo endoplasmático liso. Aquí tienen un esquema, digamos, importante, en donde ustedes ven representado en el triángulo el hígado, pero, sin embargo, hay otros tejidos en donde las moléculas de fármaco pueden, ¿no es cierto?, metabolizar, pueden tener capacidad de metabolizar fármacos. Acá el ejemplo, digamos, está dado a nivel, por ejemplo, de la pared intestinal. En la pared intestinal ahí tenemos la absorción de nuestro fármaco y a través del pasaje en la pared intestinal, como en la pared intestinal está la maquinaria enzimática necesaria para metabolizar los fármacos, ustedes van a ver que hay una mezcla de fármaco metabolito y de fármaco activo. O sea, como todo proceso, digamos, hasta aquí quiero que entiendan que todas las reacciones de fase 1 son reacciones enzimáticas, como toda reacción enzimática tiene un límite, o sea, se va a producir o va a metabolizar un cierto número de moléculas hasta que se sature el sistema. Entonces, eso hace que en todos estos sistemas la cantidad de moléculas de fármacos es muy alta, yo voy a salir de ese lugar o de ese sitio en donde se realiza la metabolización con una mezcla de fármaco activo y de fármaco metabolizado. Si la cantidad es baja, todo se metaboliza y sale, digamos, de ese lugar, digamos, donde se realiza el metabolismo, y sale todo degradado, digamos, todo metabolizado. Entonces, si estamos observando aquí la pared intestinal, ustedes ven cómo a través de la vena porta, sistema porta hepático, que es un sistema muy importante cuando uno administra los fármacos por vía oral. ¿Sí? Ya lo habíamos visto eso en las clases anteriores. Entonces, pasan al hígado, bueno, pueden pasar el fármaco activo si era suficiente cantidad y el fármaco metabolizado. En el hígado, ¿cierto? El hígado tiene esa capacidad alta, entonces todo el fármaco que no haya sido metabolizado se termina de metabolizar en el hígado, o, digamos, si la cantidad de moléculas de fármaco es grande, otra vez van a salir metabolitos y cierta cantidad de fármaco activo. Esto ténganlo muy presente. O sea, son sistemas enzimáticos y sistemas enzimáticos que se saturan. Entonces, ¿por qué les digo que es muy importante? Porque ustedes van a ver cómo muchas actividades farmacológicas toman esto en consideración
y juegan con las dosis. Si mi metabolito es el activo o si no es el activo, uno puede jugar con las dosis que administra, sobre todo cuando es por administración oral, para, digamos, tener cierto, en la circulación sistémica una cierta cantidad o de metabolito que puede ser activo o no, o de fármaco activo. Bueno, y a partir del hígado, como ustedes ven, a través de bilis, se pueden excretar también los fármacos, que era otra, digamos, manera de realizar la excreción. Pero por ahora nos centremos en lo que es reacción de fase 1 o metabolismo. Entonces, ya hemos dicho, hígado como bebé principal, o riñón, mucosa intestinal, pulmón, la placenta, que están, y otros tejidos que también tienen la capacidad de realizar reacciones de fase 1. ¿Quiénes son los sistemas? Yo les estoy hablando de sistemas enzimáticos. ¿Quiénes son los sistemas enzimáticos que intervienen en esta fase 1 del metabolismo del fármaco? El más importante son las enzimas del citocromo P450. Este es el sistema enzimático más empleado para metabolizar xenobióticos, y dentro de los xenobióticos se encuentran los fármacos. ¿Qué son las enzimas del citocromo P450? Ustedes lo deben recordar si lo han visto en biología, en química biológica. Son hemoproteínas, o sea, son metaloproteínas que tienen un grupo hemo, un grupo hemo en su interior, y conforman una superfamilia de enzimas oxidativas. ¿Por qué oxidativas? Porque ya les he dicho yo que eran varias las reacciones que podían intervenir en la fase 1, pero dentro de esas las más, digamos, importantes en cantidad, o que el fármaco sufren mayormente ese proceso, son las oxidaciones. No significa que sean las únicas, como vamos a ver más adelante. Entonces, esas enzimas oxidativas están vinculadas a la fracción microsomal, el retículo endoplasmático liso, y como les he dicho, bueno, hígado, intestino, riñón y todos los órganos en los que se pueda llegar a producir la fase 1. Acá está el esquema, como para que ustedes puedan ver la célula, y dentro de la célula el retículo endoplasmático liso, y dentro de ese retículo endoplasmático liso tenemos nuestro sistema enzimático del citocromo P450. Como ustedes pueden darse cuenta, una molécula de fármaco que va a sufrir su proceso de oxidación, en este caso, que es lo primero que estamos viendo, ya que va a producir, que va a sufrir ese proceso de fase 1, tiene que atravesar una serie de barreras, de series de membranas. Entonces, la liposolubilidad de una molécula va a influir grandemente en su metabolización y posterior, y por lo tanto su eliminación, como ustedes se pueden dar cuenta. Bien, veamos las enzimas del citocromo P450. ¿Por qué les digo las enzimas? Porque en realidad es un complejo enzimático en donde ustedes tienen acá la enzima del citocromo P450 con su grupo hemo, aquí en el interior, y asociada a esta enzima se encuentra otra enzima que es la NADPH reductasa. Entonces, ya vamos a ver para qué nos sirve esta enzima en este complejo que, como ustedes ven, está anclado a la membrana, digamos, del retículo endoplasmático liso. ¿Cómo se designan las enzimas de citocromo P450? Bueno, con las siglas C y T, seguido de una serie de números y letras. Por ejemplo, CIT2C19 es una enzima cuyo sustrato predilecto o más específico, si se quiere, es el omeprazol. Acá no hay ninguna especificidad del 100%, de ninguna manera. Simplemente serán más específicos para unos sustratos que para otros. ¿Cuáles son las características generales de estas enzimas? Bueno, obviamente de estas 6, la secuencia de aminoácidos específica para cada uno, como toda proteína,
La especificidad del sustrato, como les acabo de decir, no es 100%, pero hay cierta especificidad del sustrato. Y una cosa muy importante que nos va a permitir después ver otro tema, digamos, bastante, digamos, si quiere, redundante, importante en la acción de estas enzimas, que son enzimas reguladas por inhibidores o por inductores. Y dentro de las CIP, las CIP1, 2 y 3 son las principales enzimas del citocromo P450 que participarían en el metabolismo del fármaco, mayormente en el hígado, como principal órgano metabolizador. Aquí está, digamos, porque yo les mencionaba que es una superfamilia, CIP con su número y sus letras, qué significa cada uno de estos números y de estas letras, y bueno, como consecuencia de eso, ustedes tienen la familia y dentro de cada familia, 1, 2, 3, por ejemplo, las que están mayormente en el hígado, pero a partir de allí ustedes tienen una serie de subfamilias y de subfamilias que son las que van a tener la distinta especificidad por sustratos. Bien, entonces yo les había mencionado que las reacciones de oxidación a nivel de los microsomas eran las principales reacciones que sufrían los fármacos, no las únicas, pero sí las principales, las más comunes, que sufrían los fármacos en su proceso de metabolización. Digamos, acá les presento un esquema general de cómo opera esta oxidación microsomal mediada por las enzimas citocromo P450 y con la presencia de la NADPH reductasa, que era la enzima que yo les mostraba en la gráfica anterior asociada, y por eso se llamaba un sistema enzimático. Este sistema también lo van a encontrar como el sistema de la monooxigenasa P450. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta en este ciclo, van a ver cómo a partir de un fármaco, una molécula de fármaco, que es la que va a sufrir la oxidación, se, digamos, adhiere a esa molécula de fármaco un átomo de oxígeno, que es lo que ustedes van a ver acá como producto, para dar el producto oxidado. Y el otro átomo de oxígeno pasa a formar, perdón, acá, este sería el átomo de oxígeno que oxida la molécula del fármaco, y el otro átomo de oxígeno forma una molécula de agua en toda esta reacción. Y fíjense en cómo esta enzima, que era la enzima asociada, que yo les decía a la CIP, a la THP450 reductasa, es la que, digamos, va a producir la transferencia de electrones necesarios para la reacción oxidativa producida por este citocromo P450. ¿No? Si ustedes ven, acá están los electrones necesarios para que este ciclo se cumpla. De manera que de un fármaco, digamos, que va a sufrir la oxidación a través de una molécula, ¿no es cierto?, de oxígeno, y la formación de un producto, de un fármaco oxidado, de una molécula de agua, ustedes tienen la regeneración, eso es importante, del hierro, ¿no es cierto?, que como ustedes ven, el hierro primero se reduce y luego se vuelve a oxidar. Entonces sigue estando dentro del citocromo P450, que es la hemoproteína, sigue estando ese hierro actuando, digamos, todo ese proceso catalítico. ¿Hasta acá se entiende? ¿Está claro? ¿Necesitan alguna explicación adicional? Sí se entiende, profe. Bueno, muy bien. Cualquier cosa que no entiendan, por favor me interrumpen y yo vuelvo a explicar. Bien. Esto es, digamos, un ejemplo de lo que yo les mencionaba recién, que es digamos, son realmente, digamos, CIP,
dentro del hígado, digamos, son bastante pocas, P1, P2 y P3, las que actúan metabolizando la mayor parte de los fármacos. Acá en este gráfico de torta ustedes pueden ver básicamente digamos la distribución relativa, y existen, es importante que existen variaciones biológicas en la expresión y en la regulación de las enzimas del citocromo P450. Bien. Esas eran las reacciones oxidativas, microsomales, fundamentalmente. Pero sin embargo, en la fase 1 también, yo les he mencionado, se producen otro tipo de reacciones. Eso va a depender de la molécula de nuestro principio activo, de nuestro fármaco. Entonces, hay fármacos que sufren oxidaciones, pero extra microsomales. Por ejemplo, puede ser en el citoplasma. Y así, por ejemplo, está la enzima alcohol deshidrogenasa, como, digamos, haciendo una comparación con el citocromo P450. Bueno, en el citoplasma está la alcohol deshidrogenasa, que interviene en el metabolismo del etanol. Bueno, el etanol no es un fármaco, pero se lo puse como ejemplo. Y también, por ejemplo, aquí sí está la xantina oxidasa en el citoplasma, que va a producir una oxidación sobre fármacos como la mercaptopurina, la teofilina. Son fármacos que sufren oxidaciones extramicrosomales a nivel del citoplasma de la célula. Otro tipo de reacciones que pueden sufrir los fármacos son reacciones de reducción, no oxidación, sino reducción. Y mayormente esas reacciones de reducción se producen a nivel de la fracción microsomal, y ahí también actúan enzimas CIP específicas que van a producir, por ejemplo, la reducción de un fármaco anticoagulante muy importante, como es la warfarina. Y otro tipo de reacción que nos queda por ver, bastante importante en algunos casos, son las reacciones de hidrólisis. Son hidrolasas que se encuentran en el plasma, pueden encontrarse en el plasma o se pueden encontrar en ciertos tejidos que contribuyen, ¿no es cierto?, a la metabolización de fase 1 de ciertos fármacos, y, por ejemplo, pueden hidrolizar enlaces ésteres, enlaces amídicos, que ustedes van a ver con mucho detalle cuando vean, por ejemplo, bloqueantes neuromusculares como la succinilcolina o anestésicos locales como la procaína. Entonces, ustedes ven, cada grupo farmacológico tiene una manera diferente de metabolizar en esta primera fase, siendo reacciones o de oxidación, de reducción o de hidrólisis, pero sufren un primer proceso, ¿no es cierto?, que los conduce hacia, conseguir mayor hidrosolubilidad para poder excretarse. Esa es la idea. Bien. Entonces, una vez que tenemos ese primer derivado que ha sufrido las reacciones, algunas de las que hemos visto de la oxidación con mayor detalle, vamos a tener las reacciones de fase 2, que aquí les podríamos decir son reacciones anabólicas o de conjugación, donde yo necesito, digamos, de alguna molécula, ¿no es cierto?, que sea capaz de unirse al derivado que se formó en la fase 1. El sitio más frecuente donde ocurren estas reacciones de fase 2, otra vez hígado, pulmón, riñón, son los principales sitios. Y como les decía recién, la presencia de estos grupos, ¿no es cierto?, en este caso un grupo hidroxilo, son fundamentales para que, digamos, que se originan como consecuencia del metabolismo de fase 1. Aquí, está expresado un hidroxilo en el ácido salicílico, que es el metabólito principal del ácido acetilsalicílico. También pueden ser grupos, se pueden formar, dependiendo de la molécula del fármaco, grupos tioles, grupos aminos, etc. Entonces, teniendo en cuenta este sustrato, se van a producir las reacciones de conjugación con un grupo sustituto.
Lo importante es que ese conjugado que se forma en la fase 2 carece de actividad. En el 99,9% de los casos, carece, siempre hay excepciones, carece de actividad farmacológica. Y lo que sí es totalmente o mucho más hidrosoluble que su, digamos, quien le dio origen. De modo que se puede excretar fácilmente a través de los riñones o del hígado, por orina o por la bilis. ¿Cuáles son los grupos sustitutos más comunes? Bueno, yo les había mencionado recién el glucuronilo, también pueden ser el acetilo, el sulfato, metilo, glutatión. Pueden encontrar varios, estos son los más comunes. Y esta sería, en este ejemplo, en este esquema, yo les muestro digamos, la reacción, la secuencia de reacciones que acontecen en la fase 2. Para que ocurra esta reacción de la fase, digamos, de conjugación en la fase 2, necesito de una enzima que tiene una especificidad de sustrato muy amplia, realmente muy amplia, que es una transferasa. En este caso, si vamos a incorporar un grupo glucuronilo, será una glucuronil transferasa. Para producir el efecto, digamos, la reacción enzimática, esta transferasa necesita de un compuesto de alta energía, que en este caso es el UDP-alfa glucurónido. Entonces, a partir de este compuesto, en este caso fosfato de alta energía, en presencia del fármaco, el fármaco que surgió de la fase 1 y tenían esos grupos digamos, necesarios para que se produzca la conjugación, se forma el glucurónido del fármaco. Es un fármaco conjugado con ácido glucurónico. Esto es, digamos, una situación bastante común, la glucuronidación de los fármacos para dar metabolitos ya inactivos. También pueden ustedes emplear otro tipo de transferasa con otros compuestos de alta energía, y entonces cuando el fármaco va a recibir en vez de glucuronio una acetilación, la molécula, la reacción de acetilación requiere como compuesto de alta energía el acetilcoenzima A, y si es una reacción de metilación, necesitará como compuesto de alta energía la S-adenosil metionina. Cuestión de que hasta este punto ya vamos a formar un compuesto altamente hidrosoluble que facilita su eliminación, como se, digamos, muestra en esta secuencia. Si uno lo ve desde el punto de vista biológico, la biotransformación se consideraría como un mecanismo de defensa del organismo cuando a él ingresan serie de productos xenobióticos. Entonces, trata de metabolizarlos y excretarlos rápidamente. En este caso, estamos hablando de fármacos. Y los fármacos también son sustancias exógenas, por lo tanto, van a sufrir este mismo proceso. Y como les decía yo, la finalidad de todo este proceso es transformar moléculas lipofílicas en hidrofílicas que puedan, ¿no es cierto?, permitir su fácil eliminación. Acá está los distintos procesos, absorción, metabolismo y eliminación. Fíjense cuáles son las diferencias a este nivel, de la fase 1 y la fase 2. Hay diferentes moléculas y por lo tanto van a tener diferentes modos de biotransformación. Lo que yo les he mostrado es la totalidad, sin embargo, hay fármacos que se absorben, no sufren ningún metabolismo de fase 1, se conjugan y se eliminan. Hay otros que se absorben, hay metabolitos que tienen una actividad modificada, bueno, mayor o menor, en fin, depende del fármaco, se conjuga y se elimina, o bien puede dar lugar a través de la fase 1 de un metabolito inactivo, y ese metabolito inactivo se conjuga y se elimina. O directamente el fármaco se absorbe y se elimina sin sufrir ningún proceso de metabolización, porque es
lo suficientemente, o sea, se ha podido absorber o se lo ha administrado intravascularmente y, digamos, lo suficientemente hidrofílico para poder eliminarse. Entonces, como ustedes ven, hay una variación bastante importante en todo esto. Y acá ustedes tienen, digamos, como en el gráfico anterior, esto era todo abstracto, digamos, acá tienen algunos ejemplos, ¿no? Fármacos activos, digamos, el fármaco activo que proviene de un fármaco inactivo que generalmente le vamos a llamar profármaco. Aquí tengo el fármaco que me dan metabolitos activos o incluso metabolitos tóxicos, o sea, las distintas, digamos, situaciones que se pueden dar dependiendo, ¿no es cierto?, de cada uno de los fármacos. Esto es lo que ustedes van a tener que analizar en cada grupo farmacológico. Si se trata de un profármaco, si ese profármaco necesita transformarse para fármaco activo, si ese fármaco activo se metaboliza y si el metabolito que se obtiene es un metabolito activo o inactivo o tóxico, en fin, todo esto, aquí hay algunos ejemplos, todo eso ustedes van a tener que analizar en cada grupo farmacológico que vayan viendo. ¿Por qué? Porque es muy importante y hace a la comprensión, ¿no es cierto?, de la actividad terapéutica general. Por ejemplo, acá les ponía, fíjense en una vía metabólica de la codeína, que es un alcaloide, ¿no es cierto?, del opio que tiene una acción antitusiva, bueno, sedante y analgésica. La codeína, por ejemplo, que la metilmorfina, actúa como un profármaco. Y fíjense en cómo varias CIP lo transforman, digamos, en distintos metabolitos. Aquí hay varias vías, aquí directamente pasamos a la fase 2, acá a través de la fase 1, en fin. Pero fíjense en cómo es importante que la codeína, a través de esta enzima, el citocromo P450, me da la morfina. Y la morfina, que es un potente analgésico central, lo más potente que se conoce, digamos, además de su actividad analgésica, tiene una actividad, digamos, sedante, hipnótica, en fin. Sufre distintos procesos de metabolización de fase 2, por eso son las glucuroniltransferasas. Y me da distintos derivados de, digamos, glucuronidados, que entre los cuales la morfina 6-glucurónido es un metabolito que, fíjense, acá yo les había dicho la mayor parte de los productos que se obtienen en la fase 2 son inactivos. Bueno, fíjense, acá hay una excepción. La morfina 6-glucurónido tiene mayor potencia analgésica que la propia morfina. ¿Sí? Entonces, ustedes ven cómo siempre hay variaciones, siempre hay excepciones, digamos, a toda la norma general que uno puede presentarle en el metabolismo de los fármacos. Bien. Yo les había mencionado que las enzimas del citocromo P450 eran enzimas que tenían, bueno, una secuencia aminoácidica específica, tenían especificidad de sustrato bastante alta y eran susceptibles de ser reguladas tanto por activadores como por inhibidores. Y entonces aquí tenemos que ver, o vamos a pasar a ver, cuáles son los factores que van a modificar el metabolismo del fármaco. Ya estamos hablando del metabolismo de los fármacos, implica estas enzimas de lo que estamos hablando. Fíjense que hay una serie de factores fisiológicos, bueno, aquí se los enumero, acá les doy algunas, no voy a detener en esto, pero le he escrito bastante en la diapositiva. Incluso hay factores patológicos como enfermedades hepáticas, renales, cardíacas, tiroideas y otras que pueden modificar, digamos, sensiblemente el metabolismo de los fármacos. Pero yo ahora me quiero centrar
Bueno, esto también es un aspecto que ustedes van a tener que considerar en cada grupo farmacológico. ¿Sí? Si es un fármaco que se va a aplicar, digamos, en recién nacido, o en adultos mayores, o en ancianos, el estado de nutrición, o si hay una patología de base. Todo eso lo van a tener que considerar cuando vean cada grupo farmacológico y cómo, ¿no es cierto?, estos factores van a influir en el metabolismo de los fármacos. Entonces, pero ahora yo me quiero centrar en un tercer factor importante, que son los factores farmacológicos. Esto va a dar lugar, o de aquí se desprende, digamos, una rama bastante importante de la farmacología, que son las interacciones farmacológicas. Es decir, las modificaciones del efecto de un fármaco causada por la administración simultánea o secuencial de otro u otros fármacos. Estas interacciones pueden ser de tipo, bueno, las hay de distintos tipos, yo no voy a entrar en este momento a detallar esto, pero pueden ser farmacéuticas, pueden ser farmacodinámicas o farmacocinéticas. Entonces, hoy yo me voy a, digamos, centrar en esta diapositiva particularmente en las farmacocinéticas porque estamos tratando el tema farmacocinética. Y fíjense cómo las interacciones farmacológicas, o sea, la administración acá de dos fármacos simultáneos, secuencialmente dos más, pueden reducir, pueden anular o incluso pueden invertir el efecto que uno busca con un determinado fármaco. Y eso se va a producir básicamente porque el fármaco precipitante puede ser inductor enzimático o puede producir inhibición enzimática de las enzimas, como estamos viendo en el proceso farmacocinético, de las enzimas que metabolizan el fármaco. O sea, las mayoritarias que hemos visto son las enzimas oxidativas del citocromo P450. Fíjense cómo podemos ver otro tipo de, digamos, interacciones farmacológicas vinculadas con la farmacocinética, como por ejemplo fármacos con elevada proteína plasmática, que es lo que habíamos visto en la clase pasada, o fármacos que alteran el metabolismo, que es lo que les estoy mencionando ahora, o bien la excreción. En el proceso de excreción también podemos tener una interacción sea farmacológica de un fármaco sobre otro. Y el fármaco objeto, o sea, el que va a sufrir esa, digamos, inducción, los más importantes, ¿cuáles son? Los fármacos que tienen una curva dosis-efecto de gran pendiente, ¿sí? Porque eso me va a, digamos, modificar el efecto, y un efecto que generalmente uno lo considera terapéutico. Frente a este tipo de modificaciones o de interacciones, podemos tener un efecto ya tóxico, como, digamos, ustedes habrán visto, no sé si en práctico han podido analizar el efecto de la administración conjunta de un cardiotónico con, por ejemplo, un diurético que no sea ahorrador de potasio. Otros fármacos que pueden sufrir este tipo de interacciones son fármacos que tienen una eliminación por vías metabólicas o a través de transportadores que son inducibles o saturables. Fármacos en general que tienen un margen terapéutico muy estrecho. El típico caso de la digoxina. Entonces, vamos a pasar a ver, digamos, visto esto, trato de mezclar otro tema que, digamos, está vinculado con esto, es mucho más amplio de lo que vamos a ver acá, porque acá nos vamos a centrar dentro de las interacciones farmacocinéticas, los procesos de inducción e inhibición enzimática que ciertos fármacos pueden hacer sobre otro fármaco. Entonces, ustedes tienen que considerar que ciertos fármacos o distintas sustancias químicas, incluso alimentos, sustancias, productos naturales, ahora que están en boga los productos naturales, pueden incrementar
las concentraciones de las enzimas microsómicas del citocromo P450 y o de los sistemas de conjugación cuando se administran por lo menos repetidamente. Y la inducción enzimática puede potenciar o puede reducir la toxicidad de un fármaco, depende del fármaco que estemos considerando. Fíjense en esto que es muy importante. La inducción enzimática requiere siempre, en la mayor parte de los casos, de una síntesis de novo de proteínas. ¿Y cuáles serían, proteínas en este caso enzimas? ¿Y cuáles serían los mecanismos, digamos, por los cuales se produce esta inducción enzimática? Bueno, hasta el momento hay varios, digamos, opciones, no está totalmente conocido, pero se cree que algunos inductores favorecen la transcripción de ciertos genes de enzima del citocromo P450 y por lo tanto incrementan la síntesis de esos enzimas. Otros, digamos, otros caminos, digamos, de investigación han, digamos, señalado a la estabilización del mensajero, del ARN mensajero, o de la misma proteína, o sea, de la misma enzima del citocromo P450. Entonces, la estabilizan y tanto el mensajero como la proteína, y de esa manera yo mantengo, ¿no es cierto?, esa parte importante del proceso de inducción, ¿sí?, que son las enzimas. Entonces, repito, en la mayor parte de los casos se requiere, digamos, con la teoría que está más ampliamente aceptada, es que se requiere de como favorece la transcripción de genes, se requiere, o sea, produce una síntesis de novo de proteínas. Este proceso ocurre principalmente a nivel hepático, es el órgano mayormente estudiado. Antiguamente, los inductores enzimáticos se clasificaban de acuerdo a las enzimas CIP, o sea, del citocromo P450, que sobreexpresaban. Actualmente hay digamos, conforme van surgiendo nuevas cosas, nuevos conocimientos, se clasifican de acuerdo a los distintos tipos de ligando, a los distintos tipos de receptores nucleares y elementos de respuesta que facilitan la activación de la transcripción. Y es así como ustedes van a ver, yo no me voy a detener en esto. Estas diapositivas que les muestro ahora están perfectamente detalladas en la farmacología de Flores, en su selección. Yo les he hecho alguna modificación como para que ustedes puedan comprender mejor, pero en el gráfico, pero en el Flores está perfectamente explicado cada uno, ¿no es cierto?, de los inductores enzimáticos, considerando el ligando acá y considerando el receptor nuclear y los elementos de respuesta que facilitarían el aumento de la transcripción si es un inductor enzimático, o la inhibición de la transcripción si es un inhibidor enzimático. Entonces, ustedes vean acá, por ejemplo, en esta gráfica, inducción enzimática por aumento de las formas CYP1. Entonces, esto estará mediada por el receptor AHR, que es un receptor citoplasmático, que es un complejo multiproteico. ¿Y cuál es el ligando de este receptor? Bueno, son hidrocarburos aromáticos policíclicos. O sea, que todos los fármacos que tengan esta estructura, fármacos o sustancias que tengan esta estructura, van a, digamos, interaccionar con este receptor y a través de la vía correspondiente, que les repito, esto está muy explicado en Flores, aumenta la transcripción de las formas CYP1. Y así ustedes tienen, ¿no es cierto?, ligandos, receptores y la manera de aumentar la transcripción de los CYP3A, por ejemplo, que está mediado a través de receptores
¿cierto?, de el X del pregnano. Ustedes tienen inducción enzimática de la forma CYP2, que está mediado por los receptores CAR, que son receptores activos constitutivamente, y el ligando sería el 5-beta pregnano. Inducción enzimática por aumento de la transcripción de la CYP4, que está mediada por estos receptores TTAE alfa, y la inducción enzimática por aumento de la transcripción de las CYP3A5, que está mediada por el receptor de los glucocórticos. Entonces, estos receptores, a través de los ligandos sobre los cuales actúan, estos ligandos van a poder incrementar específicamente, ¿no es cierto?, en cada caso, las enzimas del citocromo P450, y entonces nosotros tendremos que fijarnos esas enzimas del citocromo P450 que han sido inducidas, sobre qué fármacos actúan. ¿Sí? Y entonces, ¿cuáles van a ser las consecuencias clínicas de una inducción enzimática? Y fíjense, cuando el metabolito de un fármaco es inactivo, ya habíamos visto que había variedad, ¿no es cierto?, de posibilidades. Cuando el metabolito es inactivo, la inducción enzimática provoca una disminución de la intensidad y la duración del efecto. O sea, el fármaco se metaboliza más rápidamente, incluso más enzimas que lo metabolizan. Si el metabolito es una forma activa terapéuticamente, que hay en muchos casos, la inducción enzimática va a provocar un incremento de la intensidad del efecto, y si el metabolito es tóxico, bueno, incrementará su toxicidad. Cuando un fármaco induce su propio metabolismo, ya no estoy hablando de la interacción de dos o más fármacos, sino que su propio fármaco induce un fármaco induce su propio metabolismo, o sea, induce las enzimas que lo metabolizan, se produce lo que se llama la tolerancia farmacocinética, que es un caso muy, digamos, ejemplo muy característico, es el de los barbitúricos. Y por otro lado, clínicamente los inductores pueden incrementar el metabolismo de sustancias endógenas. Por ejemplo, digamos, conjugación de la bilirrubina, etc. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta desde el punto de vista bioquímico. Acá les pongo algunos ejemplos, como un fármaco inductor puede inducir una enzima, por ejemplo, la delta-aminoleucínico sintetasa. En la enzima, digamos, la enzima, primera enzima característica en la biosíntesis del hemo. Se tienen a partir de glicina y succinil-CoA, hay una serie de enzimas, ustedes ven, sabía, hasta que llegan a tener un grupo hemo muy importante, ¿cierto?, con funciones muy importantes en el organismo. Entonces, hay una serie de alteraciones genéticas de base que ocasionan un déficit en una enzima concreta de la vida. O sea, o en esta. Entonces, al yo tener un déficit de esas enzimas, es como que digamos, el paso anterior, o sea, el producto del paso anterior comienza a acumularse. Y eso es lo que genera lo que se denominan las porfirias. Las porfirias son unas enfermedades genéticas con alteración de base, digamos, de una de las enzimas de esta vía. Bien. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una inducción enzimática? Ahora vamos a otro lado. ¿Qué pasa si yo tengo una inducción enzimática? Por ejemplo, los barbitúricos inducen esta enzima, la delta-aminoleucínico sintasa, que es la enzima, la primera enzima, la enzima clave, ¿no es cierto? Digamos, la primaria, ¿no es cierto? La limitante que se llama, todas estas cascadas, ¿cierto? El barbitúrico hace una inducción de esta enzima particularmente. Entonces yo voy a tener, digamos, incrementado el producto de esta enzima.
Ahora bien, y así en condiciones normales. Pero ¿qué pasa si yo tengo un paciente que tiene alguna alteración genética de alguna de estas enzimas? ¿Sí? O sea, tiene una porfiria. Bueno, en ese caso va a desencadenar una crisis aguda. ¿Por qué? Porque supongamos, si el barbitúrico produce inducción enzimática de la delta aminolebulínico sintasa. Perfecto, la tengo inducida. Pero mi paciente tiene una porfiria que, tiene, digamos, déficit de esta enzima, o de esta, supongamos. Entonces, los productos anteriores van a comenzar a incrementarse, ¿sí? Porque el ciclo, la cadena no puede pasar más abajo. Entonces, ¿qué pasa? Al incrementarse, genera lo que se denomina crisis aguda en pacientes que tienen esa enfermedad genética de base. Por lo tanto, barbitúrico en pacientes con porfiria, eso es totalmente inaceptable, negativo. Fíjense en cómo qué efecto tiene, este es otro ejemplo, qué efecto tiene la rifampicina, que es un antibiótico, sobre el metabolismo de la warfarina, que es una anticoagulante oral cuya enzima metabolizadora es la CYP12-9. Recuerden, esto generaba una reacción de reducción, ¿sí? Microsomal. Entonces, digamos, cuando ustedes tienen tiempo de vida media, ya la cantidad, el tiempo que la concentración plasmática, cómo disminuye la concentración plasmática de la warfarina en el tiempo, su tiempo de vida media es de 47 horas. Sin embargo, cuando yo le hago la administración conjunta, secuencial, repetitiva de warfarina con rifampicina, el tiempo de vida media disminuye, digamos, sustancialmente a 18 horas. O sea que entonces voy a tener, la duración del efecto va a ser mucho menor cuando se administra rifampicina que cuando cuando se administra solo la warfarina. Y eso se ve reflejado en la acción anticoagulante de este fármaco. Otro ejemplo es el efecto que tiene el etanol, ¿cierto?, sobre el paracetamol. El paracetamol puede llegar a ser muy tóxico en pacientes alcohólicos crónicos. ¿Por qué? Porque la enzima, que metaboliza el paracetamol, CYP1A2, que sería esta enzima, me metaboliza el paracetamol y me da este compuesto, el N-acetil parabenzoquinonamina, que es un compuesto altamente tóxico, como ustedes pueden ver en todo lo que acá siguen todas sus acciones. Entonces, el etanol induce esta enzima, ¿sí?, esta CYP1A2. Al inducir esta enzima, y cuando yo tengo la otra parte que me está faltando, dosis altas, se administran dosis altas de paracetamol, eso va va a producir un incremento muy grande del metabolito que es altamente tóxico, y entonces puede generar, agresión oxidativa, puede aumentar la permeabilidad de las membranas, peroxidación lipídica, y hasta incluso puede llegar a la muerte celular y consecuentemente a alteraciones orgánicas importantes. El otro caso, que yo les mencionaba, era la inhibición enzimática. Hasta aquí vimos inducción enzimática, pero también se puede dar el otro caso, que sea la inhibición enzimática. Acá hay algunos, ejemplos de interacciones y cuál es la consecuencia que esa inhibición enzimática de un fármaco sobre el metabolismo de otro fármaco va a provocar. Esas son las inhibiciones enzimáticas, son desde el punto de vista terapéutico, clínico, menos,
no menos importantes, son muy importantes, pero se da con menos frecuencia que la inducción enzimática. Bueno, acá les pongo algunos ejemplos como para que ustedes vayan teniéndolo y digamos cuando vean cada grupo farmacológico, bueno, ustedes sepan cuál es la enzima que los metaboliza, cuál es, puede llegar a ser el inhibidor y cuál es el inductor potencial, como para que si se asocian esos dos fármacos, sepamos que vamos a tener algún tipo de, digamos, o inducción o enzimática o inhibición. Bien. Recuerden que la importancia, bueno, en esta gráfica les he querido poner la importancia del metabolismo del primer paso hepático, o sea que, digamos, ya lo hemos visto esto, que da como consecuencia, bueno, una biodisponibilidad baja, aunque el fármaco se absorba bien, y que se requieren dosis mayores para producir el efecto terapéutico. Esto es también muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, consecuente a que yo les he dicho que si ustedes absorben un fármaco y este fármaco pasa primero por el hígado, ese fármaco va a metabolizarse. Ese es el metabolismo del primer paso hepático. Cuestión de que si la dosis del fármaco administrada y por lo tanto la cantidad de fármaco que llega al hígado es alta, el hígado metaboliza hasta donde le dan sus sistemas enzimáticos y por la vena hepática saldrán a la circulación sistémica una mezcla de fármacos metabolitos y del metabolito del fármaco y de fármacos sin metabolizar. Entonces ahí ustedes tienen que empezar a ver qué pasa con el metabolito, qué pasa con el fármaco, qué pasa si es un profármaco, que es lo que les mencionaba antes, qué pasa si ese metabolito es activo, qué pasa si no es activo, en fin, hay una diversidad de posibilidades en cada grupo farmacológico, ustedes lo tienen que ver. Y otra consideración que les quería hacer, como para que ustedes vean, es que la capacidad metabólica del hígado es importante porque, digamos, si un adulto joven es sano, bueno, tiene una capacidad metabólica increíble, pero esa capacidad metabólica obviamente, como en muchas cosas, va disminuyendo con la edad y pues, principalmente ocurren una disminución de todo el sistema enzimático de fase 1 del metabolismo. Entonces, eso hay que considerar cuando uno hace, o cuando el médico administra fármacos en, digamos, en los ancianos, en donde hay disminución, bueno, de la permeabilidad de la membrana celular del hepatocito, de la concentración del sistema enzimático de citocromo P, también de la reductasa, de la enzima oxidativa y de la reductasa, y entonces el médico tiene que considerar esto para cuando se administran, digamos, fármacos como por ejemplo la lidocaína, antiarrítmico, el propanolol, el labetalol, que son antihipertensivos, que poseen un elevado índice de metabolización en el primer paso hepático. Entonces, ustedes imagínense en que el primer paso hepático, si se absorbe y se encuentra con un hígado que no está trabajando, digamos, al 100% como una persona joven, bueno, eso va a aumentar la biodisponibilidad en la circulación sistémica. Y entonces, eso puede llevar, o sea, el médico tiene que hacer un ajuste de dosis de manera que la concentración del fármaco, digamos, en la circulación sistémica, por lo tanto, que va a llegar a, digamos, va a llegar al tejido blanco, sea la apropiada. Bien, hasta aquí hemos visto lo que es el metabolismo de los fármacos, el proceso del metabolismo de los fármacos, y ahora vamos a pasar a ver lo que es la excreción. Juntos, metabolismo y excreción,
favorecían o se englobaban en el proceso de eliminación de un fármaco. En la excreción, generalmente vamos a eliminar a través de distintas vías el fármaco o su metabolismo, o su metabolito, perdón, sin cambios químicos. Se ha pasado por fase 1, por fase 2, y acá simplemente le hemos incrementado la hidrosolubilidad de manera que puedan eliminarse por alguna de estas vías: riñón, sistema hepatobiliar, pulmón, incluso por leche materna o por sudor. Bien. La excreción de los fármacos más, digamos, más común, no voy a decir importante porque todas las vías de excreción son importantes, pero la más común es la excreción renal. Y en el funcionamiento renal, digamos, como ustedes ya conocerán, hay procesos importantes como son la filtración, la secreción y la reabsorción tubular, que ocurren para distintas sustancias que normalmente se filtran, algunas se reabsorben y otras se secretan, y también son procesos que utilizan los fármacos o sus metabolitos para poder excretarse a través del riñón. Aquí les doy, bueno, algunas de las características en cada uno de sus procesos. Ustedes a esto lo conocen bien de fisiología. Y otra vez, como les había presentado en la absorción, generalmente los fármacos son ácidos o bases débiles que pueden estar ionizados en función del pH del medio, como lo habíamos analizado a través de la ecuación de Hilbert-von-Hasselbalch. Y bueno, ustedes tenían, ¿no es cierto?, una ida y vuelta entre forma ionizada y no ionizada, que lo podíamos inducir a través de cambios en el pH, y habíamos dicho que los ácidos débiles se ionizan en pH alcalino y las bases débiles en pH ácido. Es lo mismo que hemos visto para la absorción. Este mismo concepto lo tenemos que aplicar ahora para la excreción, sobre todo a nivel de la excreción renal. Entonces, la forma ionizada, que tiene carga eléctrica, es digamos, muy poco liposoluble, por lo tanto va a ser difícil que pueda atravesar una membrana, mientras que las moléculas no ionizadas, que no tienen carga, son muy liposolubles y difunden fácilmente. Y entonces aquí vamos a entrar a considerar algunas cosas de la excreción renal, en donde, bueno, la mayoría de los fármacos o sus metabolitos, a menos que estén muy unidos a proteínas, filtran libremente. Importancia de acá la unión a proteína de los fármacos. Yo les mencionaba hace rato, si un fármaco está muy unido a proteína, difícilmente pueda filtrar tan libremente. Siempre que ustedes consideren que el tamaño molecular de la barrera de filtración glomerular es aproximadamente 20.000 de peso molecular. Después tienen otros fármacos que con características ácidas y bases débiles son secretados activamente, se excretan con mayor rapidez. Los fármacos, para ser secretados a la luz tubular, utilizan siempre transportadores activos de ácidos o bases orgánicas. Y acá, digamos, poco va a importar la unión a proteínas, porque emplea transportadores activos, los mismos que transportan, o sea, que colaboran con la secreción fisiológica de ácidos y bases orgánicas, van a ser empleados por los fármacos o sus metabolitos para ser excretados. Los fármacos liposolubles son fármacos que tienden, por ser liposolubles, tienden a reabsorberse pasivamente. Como ya hemos dicho, no tienen carga, se reabsorben, atraviesan fácilmente las membranas. Entonces, fármacos con estas características no se excretan, o fármacos o metabolitos. Yo les he puesto fármacos, pero en realidad sería o el fármaco o su metabolito. Esto que les quede claro. Con estas características no se excretan bien por orina o lo hacen muy lentamente. ¿Por qué? Porque se reabsorben permanentemente. Y digamos que debido al reparto en función del pH, los fármacos ácidos débiles se excretan más rápidamente en una orina alcalina.
Eso es lo que muchas veces se hace para favorecer la excreción de un fármaco, modificar el pH de la orina empleando, bueno, distintos medios. Ustedes pueden alcalinizar la orina o si se trata de vasos débiles, acidificar la orina y con eso van a estar favoreciendo, ¿no es cierto?, la excreción a través renal, a través de la vía renal de esos fármacos. Y por último, algunos fármacos que se eliminan por vía renal pueden causar efectos tóxicos, bueno, como ya hemos visto, en los ancianos o siempre como es excreción renal, bueno, hay que ver perfectamente a la hora de administrar un fármaco cómo funciona el riñón. Si yo tengo una nefropatía de base, obviamente que la excreción renal va a estar alterada. Fíjense en esto es lo que les decía del pH de la, o sea, la influencia del pH de la orina, por ejemplo, en la excreción renal del ácido acetilsalicílico o del ácido salicílico. En este caso, el ácido salicílico sería el metabolito, y fíjense en cómo cambios muy pequeños, ya de un punto en el, digamos, en el pH de la orina, producen grandes cambios en la excreción. Acá la excreción la estamos midiendo por el clearance renal o aclaramiento, que ya vamos a ver qué significa y que es una medida, ¿no es cierto?, de la excreción del fármaco y eliminación del fármaco del organismo. Entonces, en este caso ustedes ven, ya vamos a ver de qué se trata eso, pero lo importante que les quede claro acá es que cambios, modificaciones muy pequeñas en el pH producen grandes variaciones, de acá hasta acá, en la fracción excretada. Y eso es lo que yo les decía, que se emplea terapéuticamente muchas veces para facilitar la excreción de determinados fármacos en caso que se necesite, modificar el pH de la orina. Bien. ¿Qué es el aclaramiento renal de los fármacos? Esto es un concepto que ustedes lo han visto en fisiología, el clearance, aclaramiento o depuración renal. ¿Qué es el volumen? Eso, la definición de esto ya ustedes lo saben, el volumen de plasma que es liberado del fármaco en la unidad de tiempo. El clearance, por eso es mililitro, volumen de plasma, liberado del fármaco en la unidad de tiempo por minuto, es igual a la concentración del fármaco a nivel urinario por el volumen urinario sobre la concentración plasmática. Esta sería la fórmula simplificada para el cálculo del clearance. Ustedes tienen que, digamos, pueden emplear varios clearance, dependiendo de la vía que el fármaco emplee mayoritariamente para excretar. Entonces, si la vía renal es la vía mayoritaria, pueden tener el clearance renal, ¿sí?, en donde va a intervenir la filtración glomerular, secreción activa y la absorción, como nos dijo antes. Pero si el fármaco se excreta mayormente a nivel, digamos, hepático, por ejemplo, por vía biliar, entonces allí intervendrán los procesos de biotransformación metabólica y o eliminación biliar. Los fármacos que poseen gran clearance hepático son algunos de estos que yo les mencioné acá y pueden sufrir cambios en la eliminación cuando hay modificación del flujo sanguíneo hepático. Entonces, todo eso tiene que tenerse en consideración, o sea, las patologías de base son muy importantes que el médico tenga en cuenta a la hora de ver cómo un fármaco se va a eliminar. Si yo tengo una patología renal, obviamente que si la mayor vía de eliminación es renal, va a estar afectada. Si yo tengo una patología hepática, bueno, el fármaco se elimina mayormente por bilis, bueno, obviamente que la eliminación va a ser, digamos, se va a ver afectada. Y otro, digamos, tipo de clearance que ustedes pueden llegar a ver es el clearance sistémico o total. Es el índice de, digamos, la depuración de una droga en la unidad de tiempo utilizando todas las vías posibles.
digamos que ahí tendríamos que sumar el renal, el clearance hepático, otros clearance a través del sudor, a través de la leche, a través de los pulmones, si es que se da el caso, y todo eso me da el clearance sistémico, que por ahí de repente es, digamos, el clearance renal, que es el que uno mayormente considera, o el hepático, sean una fracción del clearance, digamos, sistémico, o sea, que la eliminación, o sea, la disminución, como yo les decía, el volumen de plasma que es liberado del fármaco en unidad de tiempo, que es el clearance, que uno lo considera, por ejemplo, a través de los procesos renales, sea una parte. Y a mí me están faltando otras vías, otros clearance, ¿no es cierto?, que contribuyen a la depuración de ese fármaco del organismo. Y entonces en esos casos uno emplea el clearance sistémico. Bien. Esto sería en cuanto a, ahora les voy a dar en cuanto a la excreción. Entonces ya tenemos metabolismo y tenemos excreción en conjunto, hacen a la eliminación de los fármacos. Ahora bien, vamos a pasar a ver unas últimas diapositivas, haciendo, digamos, toda una integración de distintos conceptos que hemos tenido viendo en la farmacocinética. ¿Por qué? Porque el efecto farmacológico que ustedes van a poder observar en determinado organismo, en determinado fármaco, depende de que ese fármaco alcance y mantenga una concentración adecuada en la biofase. Eso lo hemos visto en las primeras clases, ustedes se recuerdan, y esa situación es absolutamente dependiente de un estado de concentración estable o en equilibrio. Yo tengo que, para yo poder mantener el efecto en el tiempo, necesito llegar a un estado de concentración estable o de equilibrio de ese fármaco, sea en la distribución o sea en la biofase. Si no, obviamente, el efecto farmacológico va a sufrir variaciones. ¿Eso se entiende? Entonces, la concentración estable de un fármaco depende de distintos parámetros. Dentro de los parámetros, bueno, de los farmacocinéticos, el volumen de distribución, que habíamos visto la clase pasada. El clearance, ¿sí? En este caso les acabo de explicar que el clearance total es lo más real, aunque muchas veces uno se lleva del clearance renal. Y el tiempo de vida media de eliminación, la semivida de eliminación. Y después, que ya vamos a ver de qué se trata. Y después tenemos la frecuencia de administración de los fármacos, va a contribuir a ese estado estable, en cierto, o de equilibrio, y obviamente, bueno, la dosis administrada. Entonces pasemos a ver esto. Primero, vamos a ver la cinética de eliminación, donde yo tengo una constante, el tiempo de vida media de eliminación, o sea, el T medio, este que se ve acá, si se aplica se calcula con esta fórmula, depende de la constante de eliminación que expresa la probabilidad que tiene una molécula de eliminarse en la unidad del tiempo, incluyendo todos los procesos de eliminación. Por eso mencionaba yo la importancia del clearance system. Fíjense en acá, cuando uno grafica concentración plasmática en función del tiempo, bueno, ya sabíamos que la concentración iba disminuyendo, y cuando yo grafico esto en escala logarítmica, tengo esta recta. Esta recta me permite sacar ese tiempo de vida media, digamos, para eso lo hacemos como recta, porque ustedes fíjense, si yo tengo que definir a la semivida de eliminación como el tiempo que tarda en reducirse a la mitad la concentración plasmática de un fármaco, bueno, si yo tengo 20, la mitad de 20 es 10. O sea, el tiempo que tarda, uno hace, digamos, baja, el tiempo que tarda será el tiempo de semivida de eliminación. Si yo voy desde 10 a 5, bueno, ese bajo, y ese va a ser el tiempo de
semivida de eliminación. Esto es cuando yo tengo un fármaco que tiene una cinética de eliminación de orden 1. Es decir, que yo voy a ir eliminando fármaco, la velocidad de eliminación de un fármaco va a ir disminuyendo a medida que queden menos moléculas de fármaco por eliminar. Es bastante similar a lo que veíamos con la absorción. La mayoría de los procesos de mecanismo de eliminación son de orden 1, o sea, que es lo que le estaba explicando recién. La velocidad de eliminación es mayor cuando las concentraciones plasmáticas son altas. Ahora bien, cuando se satura el mecanismo de eliminación, o sea, cuando yo tengo concentraciones altas del fármaco, el sistema de eliminación se satura. Entonces, ese proceso sigue una cinética de orden 0, o sea que el número de moléculas que se elimina permanece constante. Y entonces, eso es lo que ocurre normalmente. Siempre son las de eliminación, las cinéticas de eliminación son de orden mixto. Yo voy a, hacer, digamos, para comparar con lo anterior, una gráfica de semilogarítmica, el logaritmo de la concentración plasmática en función del tiempo, y fíjense, la primera parte de la gráfica, cuando yo tengo altas concentraciones plasmáticas de fármaco, es de orden 0, o sea, no depende, o sea, se van a excretar el número de, permanece constante, se va a excretar el número máximo de moléculas que los sistemas enzimáticos o de transporte lo permiten. Cuando llega a un determinado nivel de concentración plasmática, ya entonces esa cinética pasa a ser de orden 1 y entonces es lo que, digamos, obedece a, se puede explicar de la manera que les estaba diciendo recién, en donde la velocidad de eliminación va a ser mayor cuando, ¿no es cierto?, las concentraciones plasmáticas sean más alta y va a ir disminuyendo a medida que queden menos moléculas por excretarse. Bueno, entonces acá vamos a comparar dos cosas. Ustedes habían visto la semivida de absorción, recuerdan en la clase anterior, ¿cierto? Que dependía de una constante de absorción y era el tiempo que tarda en reducirse a la mitad el número de moléculas disponibles para absorber. Y ahora hemos sumado la semivida de eliminación o tiempo medio E, que es el tiempo que tarda en reducirse a la mitad la concentración plasmática de un fármaco. Bien, ustedes frecuentemente en los libros van a encontrar el tiempo de vida media de un fármaco. Esas son una de las constantes que definen un fármaco, el tiempo de vida media. El tiempo de vida media mide en conjunto la distribución, el metabolismo y la eliminación o excreción de un fármaco. Es el tiempo, digamos, comparando como habíamos definido recién, el tiempo que se requiere para que la concentración sanguínea de un fármaco se reduzca a la mitad. O sea, si yo acá en esta gráfica tengo concentración en función del tiempo, bueno, si yo voy de 50, la mitad de 50 es 25, o sea que el tiempo para pasar de 50 a 25 va a ser el tiempo de vida media. ¿Cómo se calcula el tiempo de vida media? Bueno, es una constante K por el volumen de distribución sobre el clearance. Entonces, como ustedes ven, estamos ya considerando distintos procesos, no solo la excreción, sino la distribución, bueno, tanto el metabolismo como la excreción. Entonces, el tiempo de vida media, ¿qué utilidad tiene? ¿Por qué los fármacos tienen esta constante como característica? Bueno, porque al médico le sirve para calcular el tiempo necesario para alcanzar este estado estacionario o estado estable, que yo les mencionaba recién, cuando se aplican dosis múltiples. Esto es muy importante para mantener un efecto en el tiempo. Calcular el tiempo necesario para la eliminación una vez que uno
corta el tratamiento o administra una sola dosis. Y calcular el intervalo apropiado entre una dosis y la otra. El tiempo de vida media me sirve para todas esas cosas. Y aquí está, fíjense, yo tengo estos, digamos, triángulos rojos, digamos, están representando, ¿cierto?, el tiempo, el intervalo apropiado entre una dosis y la otra. Entonces yo tengo aquí, bueno, las áreas bajo la curva, como ustedes recuerdan, acá tengo que sube, alcanza una concentración máxima y baja en determinado tiempo, yo administro el fármaco y vuelve a subir y vuelve a bajar, en determinado tiempo aplico el fármaco, vuelve a subir y a bajar, hasta que esto se comienza a mantener estable. Entonces yo haría una línea para no tener todas estas variaciones, estas fluctuaciones, yo tendría una cosa así. ¿Sí? Y acá ya se vuelve una meseta. Entonces, el equilibrio, este estado estacionario, se alcanza cuando la cantidad de fármaco que se absorbe es igual a la que se elimina. Eso cuando uno lo administra, digamos, sobre todo por vía no parenteral, eso tarda tiempo en ocurrir. Entonces, generalmente este equilibrio se logra después de 4 o 5 vidas medias de cada fármaco. ¿Mm? Por eso es importante el tiempo de vida media, porque con 4 vidas medias yo sé que ya voy a llegar a un estado, el médico sabe que va a llegar a un estado estacionario o de equilibrio. Aquí está lo que yo les decía, estarán las fluctuaciones, ¿no es cierto? Y esta sería la media. Por eso es concentración media, que varía entre un máximo y un mínimo. Y ya acá hemos alcanzado, ¿no es cierto?, el estado de concentración estable, como se puede ver acá. Eso es, digamos, este estado es dependiente de la constante de eliminación y, digamos, que las concentraciones en equilibrio, entre un máximo y un mínimo, son proporcionales a la dosis y al intervalo entre dosis, y es proporcional a la velocidad de difusión si se trata de una administración por vía parenteral y al clearance, que es el aclaramiento. Entonces, el intervalo que el médico emplea con frecuencia para administrar un fármaco y conseguir un estado de equilibrio, estado estacionario, generalmente es o puede ser similar a la vida media, ¿no es cierto?, al T medio, a la vida media de ese fármaco. Y de allí la importancia, ¿no es cierto?, de ese parámetro en la farmacocinética de cada uno de los medicamentos. Esto es, digamos, una gráfica que he hecho como para que ustedes puedan entender bien, fíjense, graficando. Cantidad de fármaco en el organismo, en miligramos, en función de sus vidas medias. Es una vida media, un tiempo de vida media, otro tiempo 2, tiempo de vida 3, tiempos de vida media 4, tiempos 5, tiempos de vida media. Entonces, supongamos que se administran desde el comienzo 800, que es la dosis, ¿no es cierto?, 800 miligramos de ese fármaco en un individuo. Bueno, a través de los procesos de eliminación, la concentración va a ir disminuyendo hasta la mitad, o sea, de 800 paso a 400. Eso sería una vida media. Si en ese tiempo administro una nueva dosis, o sea, 800, la cantidad del fármaco en el organismo sube, 400 más 800, 1200. Comienza el proceso de eliminación hasta que yo tengo el otro tiempo de vida media, 2 tiempos de vida media, porque bajo desde 2200 a la mitad, a 600. En ese tiempo yo administro otra dosis, 600 más 800, 1400. Baja de nuevo a la mitad, a 700. Administro otra dosis, 700 más 800, 1500. Baja a la mitad, 750. Administro otra dosis, 1550. Entonces,
Acá ya estoy en 4 vidas medias. ¿Mm? O sea, porque yo les decía que el estado de equilibrio se alcanzaba entre la cuarta y la quinta tiempo de vida media. Porque la diferencia, ¿no es cierto?, entre 800, que es la dosis administrada, y 750, que es hasta donde baja y yo administro otra dosis, es menor, ¿no es cierto? O sea, si yo, digamos, hago 800 menos 750, es 50. Esa diferencia entre la dosis administrada y lo que a mí me queda cuando ya estoy supuestamente en un estado estable o estacionario, es mayor, es menor del 10% de la dosis. Aquí está mal. Es menor, por favor, corrijan, es menor que el 10% de la dosis. O sea, 50, ¿cierto? Es mucho menor que el 10% de la dosis, que sería 80 miligramos. Entonces, en esas condiciones, ¿cierto? Ya estoy, ya puedo decir que el fármaco ha alcanzado un estado estable, un estado estacionario que se va a mantener en el tiempo, siempre y cuando yo administre esta dosis, ¿cierto?, con un intervalo de, entre una y otra, equivalente al tiempo de vida media del fármaco. Por favor, acá corrijan que no es mayor, sino es menor, ¿no? Eso está, me ha pasado. Es menor, o sea, esta diferencia es menor. Entonces ahí yo ya puedo decir que estoy en un estado estable. ¿Se comprende esto o tienen alguna duda? Sí, se entiende, profe. Bien. Fíjense que yo les decía que el tiempo de vida media era independiente de la dosis. Y fíjense que acá yo tengo distintas, situaciones. Acá he aplicado esta dosis de 1, acá he aplicado esta dosis de 10 y aquí he aplicado esta dosis de 100. Fíjense en que la curva de que sube y luego comienza a bajar es la misma para este fármaco. Este es un mismo fármaco aplicado a distintas dosis, ¿cierto? Es la misma, tiene la misma forma, independientemente de la dosis que yo emplee. Obviamente, en el eje de las ordenadas tendré diferentes valores, porque cuando yo administro dosis más alta, aquí van a ser diferentes los valores que en esta otra donde administra dosis más baja. Pero la forma de la gráfica, en este gráfico de concentración en función del tiempo, la forma es la misma. Y es la que a mí me permite calcular el tiempo de vida media, que era tan importante, como hemos visto, para calcular el intervalo de dosis para llegar a un estado estacionario. Entonces, este tiempo de vida media es, un factor determinante para, poder calcular o predecir la duración de la acción después de una dosis única. ¿Sí? O sea, si supongamos el fármaco que se administra en dosis única, bueno, ¿cuánto tiempo me va a durar, ¿no es cierto?, el fármaco en el organismo? ¿Cuánto tiempo yo voy a tener el fármaco en el organismo? Ahora, si yo aplico dosis múltiples, es el tiempo necesario para alcanzar el estado estacionario, o sea, poder mantener, ¿no es cierto?, una concentración estable que me permita traducirse en un efecto terapéutico que se estabilice en el tiempo. Y, obviamente el tiempo de vida media es útil para establecer los intervalos de dosificación, como hemos visto anteriormente, y que generalmente, ya les dije, el médico lo toma como puede ser similar el intervalo de administración a la vida media de ese fármaco. Y por último, les quería, dar un ejemplito, como para que ustedes apliquen estos conceptos cuando vayan viendo los distintos grupos farmacológicos. Fíjense, busquen, ¿no es cierto?, cuáles son todos los parámetros estos que caracterizan, parámetros farmacocinéticos, por lo menos lo que estamos viendo ahora,
que caracterizan a un fármaco. Por ejemplo, el paracetamol, que es un analgésico y antipirético importante, y bueno, hacemos las gráficas correspondientes de concentración en función del tiempo. Ustedes van a tener esta gráfica, digamos, común, y yo sé de ese fármaco que su tiempo de vida media, eso está, digamos, son constantes que ya están establecidas. Si ustedes entran en un libro van a ver, son aproximadamente un poco más, un poco menos 4 horas. ¿Mm? Entonces, ¿qué significa esto? Que entre las 4 y 5 horas después de la administración ya disminuyó un 50% el fármaco en sangre. ¿Mm? O sea, este sería el tiempo de vida media, ¿no es cierto?, de un fármaco. Si yo considero entre 20 y 10, aquí lo tengo al tiempo de vida media. ¿Qué era? ¿Se recuerdan la semivida de absorción o el tiempo medio de absorción? Que es un parámetro también muy importante porque, por ejemplo, en el caso del paracetamol, por vía oral, que es una de las vías, digamos, más empleadas, no la única, pero es la más empleada, el tiempo de semivida de absorción es entre 30 y 60 minutos. ¿Qué significa esto? Que entre 30 y 60 minutos es el tiempo necesario para reducirse a la mitad el número de moléculas disponibles para absorber. Entonces, ese es un parámetro también importante para ver cuántas moléculas me quedan por absorber y que va a contribuir a toda, digamos, a realizar esta gráfica. Y por otro lado, el nivel plasmático máximo del paracetamol, sea independientemente de la dosis, se alcanza, este es otro, digamos, parámetro importante, a las 2 horas. Es decir, si vamos a la gráfica, ustedes tienen que subir, y si yo bajo, el máximo sería la concentración máxima alcanzada, y yo bajo, este es el tiempo máximo. ¿Sí? Ese parámetro también es muy importante para, digamos, poder deducir que una posología cada 6 horas me va a permitir obtener una cantidad adecuada del fármaco en sangre y mantenerla estable en el tiempo para ejercer su acción terapéutica. Es decir, cada 6 horas, por ejemplo acá, es entre 4 y 6 horas es el tiempo de vida media. Cada 6 horas es la posología. O sea, si ustedes ven acá, yo les he graficado. Acá tienen una gráfica de una sola administración, ¿cierto? Ahora, si yo a las 6 horas, que es el tiempo más o menos, de 4 y 6 horas, es el tiempo de vida media de ese fármaco, administro, esta sería la primera dosis, administro otra dosis, vuelve a subir y comienza a bajar. Si yo vuelvo a dejar otro tiempo de vida media y administro, por ejemplo, cada 6 horas, lo administro acá, esto vuelve a subir y vuelve a bajar. De manera que en 4, más o menos, o 5 vidas medias, yo ya voy a tener un estado estable de concentración, un estado estacionario de concentración, y voy a poder tener un efecto terapéutico que se estabiliza en el tiempo. Voy a poder mantener el efecto farmacológico. Por ejemplo, si es un antipirético, si estoy usando como antipirético, bueno, voy a poder mantener la fiebre, digamos, la temperatura corporal, la voy a poder mantener en niveles normales sin que se produzcan picos febriles en este paciente. Entonces, de esa manera, ustedes pueden hacer el ejercicio para cada uno de los grupos farmacológicos que vayan viendo, teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, todos estos parámetros. Si quieren ver la excreción, bueno, vean el clearance y van a poder ver cómo se excreta, en fin, todo lo que hemos estado hablando acá, como para que ustedes apliquen la farmacocinética. Si ustedes piensan, para mí es imposible darle la farmacocinética de todos los fármacos que ustedes puedan ver durante el curso de la materia. Entonces, yo simplemente les doy las bases, los conceptos generales, y ustedes ahora sí les queda, cuando estudien, les queda la tarea, la ardua tarea
de aplicar esos conceptos básicos en cada grupo farmacológico o cada fármaco que vayan considerando, porque en realidad aquí ya estamos hablando de variaciones entre un fármaco y el otro. O sea, un fármaco y el otro, desde el punto de vista cinético, fármaco-cinético, presentan muchas variaciones. Entonces, digamos, eso es lo que ustedes tienen que analizar cuando estudien cada grupo fármaco.